Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe. En este día, como todos los días, nuestro curso bíblico que nos ayuda a reflexionar desde el Antiguo Testamento, del libro de los Números, en el capítulo 27, hablamos un poco sobre el liderazgo, pero sobre todo ahora el sucesor. O sea, ¿quién va a suceder a Moisés? Dios que le está llamando a Moisés y le dice, bye bye Moisés, cumpliste con tu misión, con tu función. Ya hemos explicado en el curso anterior diciendo que no es porque Dios es malo que le está pidiendo y le dice, bueno Moisés, ya has cumplido con tu misión. No, pero yo me quiero quedar, quiero entrar en la tierra prometida, bla, bla, bla. Quiero conocer, están señores y no están ahí con sufrir. Por lo menos hay cosas, señores, ya la ella sea poco sé. Esa tierra que emana leche y miel. Esto también es un despojarse, ¿verdad? Eso es un despojarse de sí mismo. Ustedes saben que nosotros muchas veces en la política, cuando llegamos a ese puestito, lo primero que queremos hacer es justamente usufructuar de esa tierra que emana leche y miel, ¿verdad? Entonces aquí te muestra todo lo contrario, hiciste un camino. Y Moisés no usufructúa de esa leche y miel, que se había prometido que será una tierra de leche y miel. Y por eso justamente el pueblo después va creciendo, ¿verdad? Con esa mentalidad el pueblo entonces sigue adelante, con esa capacidad, ¿verdad? Porque algunos todavía no subieron al día siguiente, ya están viviendo de la leche y de la miel del Estado o de quien sea, ¿verdad? Lastimosamente. Aquí, sin embargo, el Señor le pide y le dice, Moisés, no vas a entrar, le dice, tranquilo nomás. Vos hacé tu trabajo, hacé lo que tenés que hacer, porque soy yo, dice el Señor, el que dirige la historia. Vos preocupate de ser un buen líder. Y por eso ahora Josué, que va a ocupar este puesto, este cargo, va a suceder a Moisés, entonces se le está pidiendo lo mismo. Se le está pidiendo tener esta capacidad de liderazgo.
Y habíamos leído en el curso anterior, decíamos solamente para repetir por lo menos desde la palabra de Dios, que el Señor dice, el Dios que anima a todo viviente, ánimo, entusiasmo, ponga al frente de esta comunidad, no de un grupito, decíamos, a un hombre que guíe, ahí está, es acá. Algunos suben al poder, pero después necesitan miles de asesores, no sé si hubo cierto, para poder guiar a su pueblo. Yo estaría de acuerdo que existan asesores, ¿verdad? Verdaderamente asesores, estoy hablando de verdaderamente asesores, no estoy hablando de nada de eso que nosotros conocemos ahí que están nombrados y son peores del que está al frente, ¿verdad? El asesor es alguien que tiene que ser capaz, ¿verdad? O si no, veo cómo te va a guiar. Como dice el Evangelio, si un ciego guía a otro ciego, los dos acaso no caerán en la misma fosa, ¿verdad? Y eso es lo que nos pasa a nosotros, por eso es que caemos en la misma fosa. Yo escucho que hay miles de asesores por todas partes, hay tantos asesores, pero cada vez vamos peor, nos hundimos más, ¿verdad? Entonces nos envamos mi asesor, quiere decir que doy coi, quiere decir que doy coi, es decir, no son asesores. Pero eso que ya sabemos lo que no son los asesores, ¿verdad? Pero en fin, aquí justamente te está diciendo que guíe en todos sus pasos y al que ellos obedezcan en todo. ¿Desde dónde va a venir entonces la obediencia del pueblo? Que no va a ser entonces un ser servil, no es ser servil. El servilismo no es característica positiva en el hombre, en la humanidad. El servilismo quiere decir que sea añezú delante del hombre. Esos son los verdaderos ídolos, añezú, ante el dinero. Entonces yo te ofrezco plata y entonces se añezú no debe. Porque me da llena. Entonces añezú, ayapo. Eso es servilismo. Eso es servilismo. Y discúlpeme que le diga, pero este es nuestro pan de cada día, ¿verdad? El pan nuestro de cada día es el servilismo. Entonces nos dejamos llevar, nos dejamos llevar. Y claro, después pedimos y todo el mundo que pedimos, que haya cambio, que haya eso. Y en todos los niveles. Nosotros saben que, de otra manera, saben cómo nosotros le llamamos eso en nuestro idioma o nuestra cultura. Vean la famosa chupamedia. Chupamedia. Los brasileños dicen chupasaco, dicen. Nosotros los paraguayos decimos chupamedia. Él anda chupamedia. Es el servilismo, es el servilismo. Ajetado me llama. Entonces justamente va en contra totalmente, por lo menos de lo que dice la palabra de Dios. Pero entiendan bien lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios lo toma como esa reflexión profunda de una comunidad que ante Dios comienza a evaluarse y dice, Dios nos ha revelado que aquí está lo lindo, lo bueno. Entonces, desde nuestras cualidades, de nuestras riquezas, familia mi, nación, y entonces dice, así la comunidad, y terminaba así el programa anterior, nuestro estudio bíblico anterior, terminaba diciendo, así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Más bien la oveja sin pastor. La oveja sin pastor es el pueblo, la gente, nosotros, que al final de cuentas cada uno arréglese quien pueda, ¿verdad? Sálvese quien pueda, arréglese como pueda, de acuerdo a tus necesidades vas a ir buscando y vas a sobrevivir. Y en nuestras comunidades sucede mucho esto. ¿Saben por qué? Y porque justamente en nuestras comunidades a veces encontramos gente, por ejemplo, por la calle, que están sin educación, etcétera, etcétera, pero se tienen que arreglar como pueden. Van mendigando, duermen donde pueden, tienen su mundo, el inframundo, decimos nosotros. Y bueno, entonces tenemos que ver cuál es la responsabilidad de la comunidad o cuál es la responsabilidad del liderazgo. El liderazgo no quiere decir hacer campañas políticas y hacer buenos discursos, ¿verdad? Discurso y discurso. Voy a erradicar la pobreza, y se la voy a erradicar la pobreza. Yo no sé, nunca me trajeron estadísticas diciendo, por ejemplo, uno que va a candidatarse al frente del pueblo. Ustedes saben que yo nunca escuché todavía, por ejemplo, que un candidato venga y me dice, hemos hecho un estudio sociológico, por ejemplo.
Niños de la calle debajo del puente, por ejemplo, aquí en Paraguay, hay, no sé, digo una idea, 2.500 que viven bajo el puente. Si nunca nadie anda bien. Y de esos 2.500 durante mi gobierno, aunque sea, 500 quiero sacar de la ambos Jogacé, ambos Tuyosé, etc. Bueno, queridos amigos, volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por primera vez en la historia, los amplios e imponentes espacios del Vaticano acogen un campamento de verano dedicado a los hijos de los empleados del Estado Ciudad del Vaticano. Lleva por nombre Verano en el Vaticano y participan unos 125 niños. L'arco della mattinata i ragazzi. Por la mañana los chicos hacen principalmente actividades deportivas y luego juegan en las piscinas. Además, tienen la posibilidad de jugar baloncesto, voleibol, tenis u otros juegos en equipo. Por la tarde, después del almuerzo, tienen actividades libres en el aula Pablo VI. Allí juegan desde ping-pong hasta fútbol. Los chicos pueden elegir lo que quieran. Mientras tanto, un equipo de más de 20 monitores están atentos a que los niños se diviertan con las medidas preventivas ante la pandemia. Los niños están muy tranquilos a pesar de las restricciones del COVID. Siempre llevan puesta la mascarilla. También se desinfectan las manos después de las actividades y para ir a desayunar, comer y merendar. Los menores de 6 años no están obligados a usar la mascarilla, pero los menores de 6 años sí. A pesar de eso, hemos visto que están tranquilos, sonrientes y se divierten. Aunque desde el inicio del campamento muchos tienen una pregunta en común: si verán al Papa. I bambini vogliono vedere il Papa, penso. Me parece normal que los niños quieran ver al Papa. Si el Papa quiere venir, está en su casa. En cualquier momento que quiera venir, lo recibiremos. Ya sea en el aula Pablo VI o aquí. Creo que más fácil es el aula Pablo VI porque está al lado de donde vive. Este campamento de verano tiene como lema Vida de Campeón, por lo que además de disfrutar del deporte, también reciben formación en valores como la amistad y la caridad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando, este es un tema espectacular, ¿verdad? Si algunas veces tuviésemos un poco de conciencia más cívica, ¿verdad? Porque esto es conciencia cívica en realidad. Viste que la palabra de Dios va al núcleo de lo que nosotros somos y de lo que nosotros vivimos. Aquí sí estamos hablando de Josué constituido como jefe de la comunidad. Quiere decir Josué constituido como intendente. Josué constituido como presidente de la República. Josué constituido como gobernador. Josué constituido como gerente general de una empresa. ¿Entienden? Josué constituido como párroco de una comunidad. ¿Entendés? Que hay en la parte religiosa, ni que vemos ahí de los políticos nomás. También estoy hablando de mí mismo, ¿entienden? Todos. O Josué constituido como encargado de una capilla. Ya, eso me pesa. O sea, yo quiero que cada uno entienda que la palabra de Dios hay que leerlo dentro de su contexto histórico. No miremos lo que pasó, no sé, hace cuántos mil años, porque esta es teología también, ¿verdad? Esto no sucedió así como está aquí escrito, ¿verdad? Eso ya hemos superado, ya hemos leído tantas veces y sabemos que aquí está la teología que nos está enseñando de cómo nosotros tenemos que vivir hoy, o sea, aplicar a nuestra vida. Dejémonos de hablar, Josué, Abraham, Moisés, como hacen muchos ahí que andan gritando. Yo diría, Víctor Luis, José, Juan, de Herrera, Sherera, nosotros. Esos son los actuales Josué, cada uno de nosotros. Yeshua ya es un nombre teológico, ¿verdad? Que quiere decir Salvador. Quiere decir el que tiene que ponerse las pilas para levantar, ¿verdad?, su comunidad. Por eso estaba diciendo aquí que la comunidad dice así, de esta manera, la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. No estará como una oveja sin pastor. La comunidad estará como oveja sin pastor cuando nosotros no nos preocupamos y no cumplimos con nuestra misión de líderes. Y hace rato yo les estaba diciendo, ¿verdad?, en el bloque anterior, que yo casi nunca escuché lastimosamente en las propuestas. Nosotros venimos y decimos así en forma genérica, pero que te está demostrando luego que ni vos no sabés la realidad de qué estás hablando. Dice, voy a erradicar la pobreza. Voy a erradicar la pobreza. Era una cela, no. He recorrido, he constatado, mandé a hacer estudios sociológicos. Aquí traigo mi carpetita, mi hojita, reparto a la gente. No, pero no pongo simplemente en un panfletito, vote por esto, porque esto, que aquello. No, hace un estudio serio. Hemos recorrido el mercado 4. Hemos encontrado en ese familias que están en la extrema pobreza. Hemos visitado ahí, hemos conocido que existen tantas mil familias que no tienen casa, que no tienen techo. De toda esa, no sé cuántas mil personas, por lo menos un 10%, entonces que tienen nombre y apellido, ¿entendiste? Entonces después vos podés evaluar. Ese es el líder. El líder es ese, pero es concreto. No es, dice, vamos a hacer desaparecer la pobreza. Vamos a hacer desaparecer la pobreza. De tu bolsillo, de tu familia, de tu casa, de tu grupito. Bueno, Pepe, ¿de dónde soy como hoy? Pepe, hoy le han Pepe y nada, gastaban de plata ya para hablar de campaña política, ¿verdad? Entonces, aquí te está diciendo, así la comunidad del Señor no estará como una oveja sin pastor. Estamos como ovejas sin pastor cuando directamente nosotros vamos al aspecto simplemente de aquello que nos conviene y de aquello que nosotros queremos. Hablando también justamente con una persona así que está, ¿verdad?, llevando adelante así un ministerio, me llamó la atención y me impactó, ¿verdad?, porque justamente decía, cuando uno se mete en estas cosas, hablando de la política, tiene que meterse verdaderamente a mirar la necesidad del pueblo y de la gente, porque si no, nosotros quedamos allá arriba. Y ahí dice, hay que tener una gran sensibilidad social. Sensibilidad social. Y claro, es esa influencia de una sensibilidad social que nos viene desde ¿dónde? Nada, porque entonces el líder es capaz de darse cuenta
y no quiere que la comunidad esté como una oveja sin pastor. Tiene que tener alguien que lo guíe, alguien que lo encamine, alguien que lo ayude a levantarse. El Señor respondió a Moisés, dice en el versículo 18, toma a Josué. Ahí está, ahora ya viene el nombramiento. ¿A quién? ¿Quién será ese representante? ¿Quién será esa persona? Que es hijo de Nun. O sea, este Josué es conocido. Este Josué no es un cualquier güey corneta que aparece por ahí. El hecho de que te esté poniendo el nombre, ¿verdad?, que es hijo de Nun, es ponerle un apellido, o mejor dicho, con nuestros términos de hoy, es ponerle una marca registrada. Si vos decís tal producto, entonces es una marca registrada que es conocida, que entre. Es como decir, yo quiero hacer que entre este mensaje, que llegue a todos. No sé, por ejemplo, yo digo Ñandeyara Ñe'e, la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Bueno, ¿cómo hago para que esa marca sea una marca registrada, una marca que entre, una marca que cuando yo pienso en Ñandeyara Ñe'e diga, bueno, aquí hay una marca especial que reflexiona, que trata de entender la palabra de Dios? Pero recuerden que entender la palabra de Dios no es después quedarse al comienzo yo insistía mucho en ese aspecto, que en la medida en que nosotros formamos parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e, no podemos quedarnos simplemente, ay, qué lindo Padre la palabra de Dios, ay, qué lindo Padre, estoy aprendiendo tantas cosas, ay, qué lindo Padre, yo no sabía cómo se podía leer la Biblia, ay, qué lindo Padre, etc. Y por vea, la Yeikua a mí ya lee la Biblia, eso yo estoy muy de acuerdo, pero esto es como un ingeniero, yo ponía el ejemplo, ¿verdad?, que se va a la universidad y comienza a aprender, a hacer los cálculos, cómo se hace un puente, una ruta, un asfalto, una casa, etcétera, cuánto de cemento, cuánto de cimiento, todo, cómo se tiene que levantar, los soportes, o aprende, ¿veis? Terminó ahí, no sé, sus 5, 6, 7 años, no sé cuántos años estudian, los ingenieros, terminó su carrera, ahora ya es ingeniero, y listo, y sí, ya terminé, y después, y me quedé ahí. No comencé a hacer nada, no comencé a trabajar. Ya, eso no tiene sentido. ¿Para qué vos estudiaste? ¿Para qué conoces algo? ¿Para qué esa sabiduría de tus 7 años? Para comenzar después a construir, para comenzar a hacer las cosas. Y bueno, así también es la palabra de Dios. ¿Para qué aprendemos? ¿Para qué entendemos? Para comenzar a construir el reino de Dios. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Los chismes, estas son las cosas que siempre nosotros escuchamos por todas partes, incluso nosotros mismos muchas veces entramos en sintonía con esta gente chismosa, con esta gente que está hablando mal de los demás, en todos los niveles. Pero sepamos una cosa que es muy importante tenerlo muy dentro del corazón y de nuestra propia vida, que todo lo que nosotros decimos normalmente es porque nosotros somos inseguros y porque nosotros miramos en los demás ese reflejo que tenemos interiormente. Entonces, chismentar es más bien negativo para nosotros mismos. Todo aquel que está haciendo un chisme contra su hermano, como dice la palabra de Dios, al final de cuentas se está juzgando a sí mismo. Desde el corazón sale todo aquello que nosotros pronunciamos por la boca. ¿Qué hago ante aquel grupo que es tóxico, aquel grupo que está destruyendo hasta el propio gusto de vivir, hasta el propio gusto de encontrarse como amigos? No es la solución realmente el dejar y decir, abandono este grupo, no les quiero más a ustedes. No, esa no es la solución ante los chismes. ¿Cuál sería entonces la solución que se nos presenta a nosotros? Y sería aquella de que nosotros seamos los agentes de transformación. Somos nosotros entonces que tenemos que volvernos como modelos también para estos compañeros. Ayudarnos, para eso somos comunidad, para eso somos amigos. Es la única manera que podamos vencer todo lo que significa chismerío, todo lo que significa un grupo que se vuelve enemigo para el mismo grupo. Todos los días recibimos en nuestro WhatsApp, recibimos en nuestras redes sociales todo lo que es chismerío, los chismes.
Pero sin embargo, sabemos muy bien que el chisme lo único que hace es herir a las personas que lo dicen. Hieren a las personas de quien estamos hablando y sobre todo hieren también a las personas que nos están escuchando. Hacer un camino para eliminar todo lo que es chismerío significa principalmente conocerse personalmente, mirar las cualidades y riquezas que Dios nos ha dado. Porque el que mira simplemente las cualidades de los otros entra en la envidia y por eso comienza a chismentar, sin reconocer todo lo hermoso que Dios nos ha donado y todo lo hermoso que Dios dejó en nuestra vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen Doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Perdonas tantas veces que cuando caigo me levantas, no me sueltas de tu mano. Me sorprendes tantas veces que quiero amarte más y más. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre,
Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Y junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Me conoces desde siempre, desde el vientre de mi madre, tus ojos siempre presentes. Tú me amaste desde siempre. Me creaste un vencedor. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Toda mi vida es tuya, Señor. Todo lo que tengo, todo lo que soy. Yeah, yeah. Tuyo soy, mi Jesús, por tu amor yo libre soy. Junto a ti quiero vivir, amándote hasta el final. Hasta el final. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre este liderazgo tan interesante. Ahora Josué, Yeshua, Salvador, este líder que no quiere que el pueblo, la gente, queden como ovejas sin pastor, dice. Que estén verdaderamente animados con la fuerza del Espíritu de Dios. Y ahora estábamos leyendo del capítulo 18, porque ahora el Señor le va a responder a Moisés y le dice: toma a Josué. Aquí ya le pone. Y dijimos que es esa marca registrada, decíamos. ¿Qué va a ser entonces esa marca registrada cuando pusimos el ejemplo aquí del ingeniero, lo que sea, una vez que termina su carrera, ¿qué hace? Tiene que comenzar a trabajar, es laburar. Y después no va a construir el reino de Dios, ya es inagripea. Así como el ingeniero construye un asfalto, un puente, unas casas y todo lo que es dentro de su materia, así también el que entiende la palabra de Dios no puede quedarse simplemente decir: ay, qué linda la palabra de Dios, ay, qué linda, ay, mira esto, ay, mira aquello. Ay, bueno, no podemos quedar en la exégesis, no podemos quedar en una simple interpretación. Una vez que interpretaste, ahora, ¿qué tenés que hacer? Llevarlo a la vida. ¿Se acuerdan cuando Jesús se encuentra con este joven rico, le decimos nosotros a ese pasaje? En realidad el que le pregunta es un doctor de la ley, era, ¿verdad? Entonces el que le pregunta viene, se acerca y después le dice: todo esto yo ya lo puse, dice. Todo esto yo ya lo puse. Y entonces le dice, le miró con amor, dice, con cariño el Señor le miró. Y después le dice: vete, vende todo lo que tienes. Luego ven y sígueme, le dice. Luego ven y sígueme. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te vas a ir, vas a vender todo lo que tenés, después te vas a ir a un convento? No. ¿Qué quiere decir vete y vende lo que tienes? Quiere decir despójate de aquello que tienes. O sea, todo esto que Dios te ha dado te tiene que servir ahora como fundamento y base para que vos puedas construir el reino de Dios. Pero con eso, es como decir: ¿para qué yo estudio ingeniería? Y bueno, y para poner en práctica lo que he estudiado. Pero entonces, esa es la cualidad, esa es la riqueza. Ahora, ¿qué quiere decir vender? Y también, si querés entenderlo, vender tu producto, o sea, vender lo que vos aprendiste, pero con esa mentalidad y con ese criterio de construcción, de hacer las cosas a favor de la comunidad.
del grupo social. Es allí donde Dios se revela. No se me olviden que tantas veces he repetido que el judaísmo de por sí, de donde nosotros provenimos los cristianos, porque vemos en la persona de Jesús la realización plena de las promesas de Dios, ¿verdad? En el judaísmo, la Biblia, el Antiguo Testamento. Entonces aquí no se está diciendo directamente que somos nosotros los que tenemos que construir el reino de Dios. Somos nosotros esos responsables y Dios entonces te dio todas esas cualidades para que ahora ese reino de Dios se haga presente en medio de nosotros. Bueno, y así también aquí te está diciendo, esa marca registrada, eso que aprendiste, eso que vos recibiste de parte de Dios, ahora vete, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, quiere decir ese despojarte de vos mismo, el estar al servicio siempre de tanta gente. Yo les tengo que decir, y yo les agradezco infinitamente a tantas personas, ¿saben por qué? Y justamente venían de Yarañé, porque en estas conversaciones que hacemos me doy cuenta que muchos que siguen y procuran entender cuál es el verdadero mensaje que quiere transmitir la palabra de Dios, comprenden este aspecto. Con toda esta situación que vivimos de la pandemia, por ejemplo, del COVID-19, yo me di cuenta que muchísima gente han entendido muy bien y lo hicieron parte de su propia vida. Y yo 1 o 2 veces comencé así, algunas veces a enviar algunos mensajes que estábamos con las ollas populares, con algunas personas que necesitaban. Y ustedes saben que la gente enseguida, por lo menos aquellos que están haciendo el camino, enseguida entendieron, enseguida comprendieron. Y en Yarañé o el estudio bíblico de cualquiera de nosotros, a través de otros medios también podemos hacerlo, ciertamente, solo pongo como ejemplo, y en Yarañé, ¿verdad? Entonces entendió, no es solamente saber lo que dice la Biblia. Saber lo que dice la Biblia, no sé, un estudio bíblico muy interesante. Pero si no te compromete después, entonces no tiene sentido tampoco. Entonces el elemento que te está diciendo aquí de ese liderazgo es ese compromiso en la construcción. Y por eso le está diciendo, toma a Josué, marca registrada, porque es hijo de fulano. Esa es su marca registrada, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, característica de esta persona, de esta marca registrada. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo lo conocemos? Porque ya está registrado. Entonces, en Yarañé no quisiera que sea una marca registrada solamente de explicar lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, sino que tiene que ser una marca registrada que en la medida en que entendemos el mensaje de Dios comenzamos a actuar, a hacer. Esto nos tiene que llevar a dar de comer a aquel que necesita, ¿verdad? Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Estuve en la cárcel, fuiste a visitarme, a ayudarme. Estuve desnudo, me vestiste y así. Entonces miremos la acción concreta hacia dónde va y esa tiene que ser nuestra marca registrada, ¿verdad? Que Dios nos da a cada cristiano y cada uno tiene que empeñarse. Bueno, después dice, es un hombre animado por el Espíritu e impón tu mano sobre él. Impón tu mano sobre él. Aquí viene el traspaso y aquí estamos de nuevo en la institución como tal. Lo institucional es esencial y fundamental. Si nosotros no vemos, si nosotros no buscamos el elemento institucional, es decir, si nosotros no nos ponemos las pilas, ¿verdad? Para que podamos hacer algo positivo, para que podamos nosotros hacer aquello que necesitamos como fuerza, ¿verdad? Que proviene de Dios. Evidentemente que los resultados no serán resultados de aquello que nosotros estamos anhelando. Cuando le pide el Señor y le dice, impón la mano sobre él, le está diciendo que aquí hay una comunidad que le transfiere el poder suyo. Confiamos en vos, quiere decir eso. Confiamos en vos. Nosotros hemos depositado toda nuestra confianza en Moisés. Nosotros pusimos todo de lo nuestro porque también habíamos pedido anteriormente, dice, que la guíe en todos sus pasos y que la comunidad le obedezca en todo. La comunidad del pueblo tiene que obedecer en todo. Pero para que la comunidad obedezca, para que no te esté haciendo una huelga o te esté haciendo una manifestación, quiere decir que nosotros vamos a obedecer, pero porque el líder
responde y se da cuenta cuál es la necesidad de la gente y está respondiendo, está animando, está ayudando a que siga bien esa comunidad. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús.
Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde la palabra de Dios. Estamos entendiendo lo que significa esto de que Josué es constituido como jefe de la comunidad. Y por eso dice, le pide, ¿verdad?, a Moisés que al ser un hombre animado por el Espíritu, Josué es un hombre joven animado por el Espíritu, con la gracia de Dios, con la fuerza de Dios. Ahora le pide, impón tu mano sobre él. El imponer las manos, ya dijimos recién en el bloque anterior, significa esa confianza. El imponer la mano significa ese traspaso de poder. Entonces, como por una parte tenemos que mirar desde Moisés, porque ya lo vimos a Moisés en el capítulo 12, no sé si ustedes recuerdan de este mismo número, libro de los números. Se nos hablaba de un Moisés, miren, cuando él tuvo un problema, ¿verdad? Murmuraciones incluso de su hermana Miriam y su hermano Aarón. Entonces, ¿acaso solo vos sos Moisés? Ahora bien va, Mira un poco. Y después le dice que Moisés se queda nomás ahí tranquilo, no dice nada. Y vamos a mirar cómo después responde la palabra de Dios. Dice Moisés y Aarón, ¿verdad? Una vez porque él se había casado, dice, con una mujer de Cush, la Cushita. ¿Acaso el Señor ha hablado únicamente por medio de Moisés? Cuestionan. ¿Acaso Dios habló solo por medio de Moisés? El liderazgo, estamos cuestionando el liderazgo. Estamos cuestionando a ese papá que tiene que ser papá en la familia. ¿Por qué? ¿Por qué papá? ¿Por qué papá? ¿O por qué mamá? ¿Por qué mamá? Es una institución, ¿entienden? Es una necesidad, es un liderazgo. Vivimos en comunidad. Es parte esencial de nuestra naturaleza, de nuestro ser. Entonces, eso es lo que tenemos que reflexionar y entender. ¿Cómo tenemos que hacerlo en todo caso? Las estrategias tenemos que mirar en todo caso para llevarlo bien adelante. Pero la esencia ya es imposible, ¿verdad?, cuestionar. Podemos reflexionar sobre la esencia, pero cuando cuestionamos la esencia y desvirtuamos la esencia, ahí está el gran peligro, ¿verdad? Si es que no somos sinceros, sobre todo. La esencia, como dice la esencia, lo fundamental, lo principal, la base de todo, es inalienable, ¿verdad? Incuestionable. La esencia es lo que le da el sentido, razón de ser, de esa sustancia, digamos, desde una filosofía aristotélica, ¿verdad? La sustancia como tal, lo esencial. Si vos le sacás eso, deja de ser. ¿Cuál es la esencia, verdad, del ser papá? Por ejemplo, nosotros podemos decir cuál es la característica, decimos nosotros más sencillamente hablando. Pero hay un estrato, ¿verdad?, fundamental como esencia, el ser papá, el ser mamá. ¿Cuál es la esencia del ser mamá? ¿Cuál es la esencia, la característica fundamental, elemental de ser hijo? ¿Cuál es la esencia del ser comunidad? Esos son elementos que podemos reflexionar sin ningún problema. Pero atención, sobre todo en el cómo reflexionamos y si llegamos al caracuy, al meollo, porque si vos le sacás la esencia, entonces, ¿qué queda? Y no es más esa sustancia, pierde su valor. Como algunas veces te dice, café descafeinado. Va a decir, descafeinado. Entonces, el café, oye, no me acá. Descafeinado, etcétera, etcétera. Y así otras cosas, ustedes saben más que yo. Así muchas cosas que le sacamos. Pero si vos le sacás la esencia, ¿qué es lo que queda de eso? ¿Es o no es? ¿Es o no es? Entonces posiblemente no es, no sé, si vos le sacás café, que le sacaste todo el café, descafeinado, etcétera, etcétera. Bueno, y así, aquí te está poniendo, eso es para que hagamos nomás alguna
forma de reflexión para que entendamos. Aquí dice el Señor, le responde, toma Josué, ya dijimos, marca registrada, hijo de Nun, que es un hombre animado por el Espíritu, es decir, la fuerza de Dios, la que está trabajando. Tampoco yo lo estoy nombrando porque este tipo va a hacer lo que yo quiero, va a ser un servil a lo que yo quiero. Que mira que esto sucede mucho. Yo le estaba diciendo, porque algunos pueden pensar que mis ejemplos van mucho con respecto, no sé, a la política o lo que sea, pero yo pienso también dentro de nuestros grupos de capillas, por ejemplo, nuestros grupos de movimientos. Algunas veces somos muy serviles dentro de nuestras capillas, ¿verdad? El obedecer significa tener una capacidad de reflexión, tener una capacidad de diálogo, tener una capacidad de preocupación por la gente, ¿verdad? Y desde el mundo religioso con mayor razón, ¿verdad? Porque entonces nosotros los sacerdotes, en la medida en que escuchamos a la gente, al pueblo, a ese que se mete y los laicos y los movimientos conocen muy bien, conoce a su familia, conoce a su barrio, conoce al enfermo. Lo primero que yo procuro hacer cuando llego a una comunidad, lo primero es, pido a los voluntarios que quieran ayudarme y que viven en el barrio, lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos le conocen a todos. Sí, ellos, ¿cuántos años que están ahí? ¿Quién es pobre? ¿Quién es negro? ¿Quién es blanco? ¿Quién es chico? ¿Quién es rengo? ¿Quién es...? Entonces, ¿qué haces hoy? ¿Quién está enfermo? Te vas, le visitas. ¿Quién está en una situación difícil? ¿Quién está en esa situación social de pobreza? ¿Cómo le vamos a ayudar? ¿Cómo vamos a organizarnos? Etcétera. Entonces, se dan cuenta que es importante. Ahí pues está la comunidad. Y eso es lo que le está pidiendo al líder. El líder tiene que hacer así. ¿Cuál es su marca registrada? Está animado por el Espíritu. La andén de Caibueno. Si vos no estás animado por la fuerza de Dios, no vas a poder llevar adelante ninguna institución. Ni tu casa no podés llevar adelante. Si vos no te podés guapure, tererere, caiure, mañana televisión, no te importa lo que pasa, pelleje chapeé, te joñen de Cindy, te joñen de Tuani, te joñen de Guaymani para solucionar los problemas. Y entonces, así dejamos morir nuestra propia comunidad. Y después ahí comenzamos a patalear, a sufrir, a decir, peando y coiboí. No, ahí peando y coi. Entero hoy coponata, si es que entero un coponata ahí en la medida en que nosotros nos ponemos las pilas, ¿verdad? O sea, luchamos, nos esforzamos, procuramos, queremos hacer algo, ¿verdad? Y bueno, entonces, queridos amigos, esto es importante. Vamos a seguir siempre reflexionando un poco sobre estos temas. Josué, que es constituido, ¿verdad?, como jefe de la comunidad. Por el día de hoy vamos concluyendo ahí. Vamos a continuar posteriormente. Pidamos esta gracia también al Señor, porque todos fuimos o somos o seremos constituidos jefes de alguna manera de alguna comunidad. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.